Cabo Mil Radio 96.3 presenta el podcast de Saber Vivir con Amparo García. Cuida tu peso, cuida tu salud. Tomás Escalante, I miss you. Amparo, ¿dónde andas? Ay, se nota que estamos llenos por el abierto. Hubo 3 accidentes en San José. El último fue una camioneta que se volteó ahí por la altura de Palmilla, más o menos. No imposible llegar, Amparo, imposible llegar a tiempo. Ya me pasó una vez que llegué nada más para decir hola y adiós. Ajá. No me encanta, pero lo hacemos vía remota como en este momento. No, el chiste es que podamos escucharte y toda la información que nos tienes. Qué triste que ahorita tengas que estar parado ahí en el tráfico, pero gracias por conectarte y darnos esta información súper buena que nos das cada miércoles, mi querido Tomás Escalante. Seguimos de vacaciones, Tomás, y es hora que no seguimos de vacaciones. Oye, pero hoy quiero hablar de un tema que es completamente diferente. Creo que es un tema que nos afecta mucho a todos los médicos. Sí. Y es una historia personal, y lo digo personal porque el médico que está sufriendo esto que le está pasando, no nada más trabaja conmigo, se llama Gustavo Aguirre, es uno de los anestesiólogos con los que yo trabajo. Pero muy reconocido aparte, aquí en el destino. Sí. Aparte es una extraordinaria persona, ¿no? Y seguramente lo han de haber estado escuchando porque nos hemos encargado de que esto suene en las últimas semanas. Para los que no estén al tanto, Gustavo es un anestesiólogo que está con todas las de la ley, trabaja aquí en Los Cabos como yo y como muchos otros médicos. Y como todos los médicos de la zona, pues estamos sufriendo muchas de las cuestiones administrativas que se han hecho en los gobiernos actuales y que para fin de cuentas el que acaba sufriendo son los pacientes. Y tiene que ver esto con la escasez de medicamentos, ¿no? Hay uno que como anestesiólogo es muy importante y es el famoso fentanil. Que ha estado muy desde hace muchos años. Yo me acuerdo cuando fue uno de los debates presidenciales, León Krause le preguntó a los candidatos que cuáles iban a ser sus estrategias para tratar de limitar el tráfico de esta sustancia. Quiero explicarles un poquito lo que es esta sustancia, cómo se usa en medicina y qué es lo que está pasando tanto en nuestro país, en Estados Unidos, que es uno de los principales factores, pero sobre todo con Gustavo, que es el que me interesa, ¿no? Okay. Para los que no lo sepan, el fentanil es un medicamento, es un medicamento que los médicos lo usamos. Es un derivado de los opioides, como lo es la morfina, la oxicodona, etcétera, etcétera. Y es uno de los mejores analgésicos que existen. Analgésicos es un medicamento que quita el dolor. Es tan efectivo que cuando se administra por vía intravenosa empieza a actuar en 1 a 2 minutos y es de los analgésicos más potentes. Para todos los que hayan sido sometidos a una cirugía, les puedo apostar que si no todos, la gran mayoría, les han administrado fentanil. Porque así de común es, así de importante es en la práctica médica. Prácticamente yo, todas las cirugías que hago de cirugía general, anestesia general, etcétera, no hay una sola que no usemos fentanil. ¿No? Entonces, desde ese punto de vista es un medicamento que es esencial e indispensable para el uso en medicina, sobre todo en medicina especializada. Por lo mismo, no lo hay, desde el punto de vista médico, no lo hay en pastillas. Solo hay 2 presentaciones, una que es la vía intravenosa, que es la que obviamente no la puede comprar cualquier persona. Esa es la que se usa en las cirugías, por ejemplo. Y para algunas cuestiones de clínicas del dolor, etcétera, etcétera, lo existen parches, pero no se consigue fácil en México. Entonces, ahora, el problema con el fentanil es que en los últimos años la industria del narco lo ha estado utilizando de un grado, obviamente, que no tiene nada que ver con la medicina, y se le está mezclando a las drogas que ellos venden para hacerlas más adictivas. Y el problema con el fentanil es que si no está bien regulada su producción, pues las dosis pueden ser muy peligrosas. Por ejemplo, la dosis que usamos por ahí en una inducción de anestesia está entre los 50 y los 100 microgramos. Y hay pastillas que son de 2 miligramos. Entonces las dosis que se usan son completamente diferentes. Y como no es un medicamento que esté bien elaborado, pues son pastillas que no están bien controladas. Es decir, quién sabe qué me están dando, ¿no? Claro. Entonces, desde ese punto de vista,
es muy diferente entender lo que es el fentanil de grado médico que usamos los médicos en ambientes hospitalarios a el fentanil que se usa con toda la industria del narco para favorecer la adicción a sus productos. Claro. Que está fatal, ¿no? Como saben. Fatal. Okay. Ahora, por diferentes estrategias que ha tomado nuestros gobiernos actuales, hay una escasez grandísima de este medicamento. Hay muchos lugares, muchas clínicas en donde no tienen los papeles necesarios porque es complicado obtener esos papeles para poder administrar estos medicamentos y entonces que se llevan usando desde hace muchos años. Y hay una tradición que no voy a decir si está bien o está mal, pero es como los médicos aprendemos a solventar las carencias de nuestros pacientes, que si yo voy a operar una clínica y no tienen lo que necesita, pues a mí lo que me interesa es la seguridad de mi paciente. Claro. Entonces muchos médicos llevan su propio material o llevan sus propios medicamentos para poder tratar al paciente como el paciente lo necesita. Y esta es una práctica común en todo el país. No es la ideal. Lo ideal sería que todos los hospitales tengan todo lo que se necesita, pero bueno, ese es motivo de muchas otras conversaciones, ¿no? Y por lo mismo es común que los anestesiólogos traigan muchos de estos medicamentos consigo cuando se desplazan a diferentes hospitales a hacer las cirugías. Ahora, como ha habido una escasez del fentanil, son pocas las farmacias que te lo pueden vender legalmente. Y Gustavo, ¿qué fue lo que le pasó? A Gustavo, pues él hizo una compra en una farmacia acreditada con una factura, con una receta, etcétera, etcétera, y compró material suficiente para poder utilizar en diferentes cirugías, porque no es que yo uso una ampolleta y la uso para 20 pacientes, no, se van consumiendo, ¿no? Y casi es una ampolleta por paciente, por ejemplo, a veces hasta más. Claro. Entonces, a él lo que le pasó es que tuvo un incidente con la Fiscalía General de la República, que literal le cayeron en su casa, lo apresaron como narcomenudista, le incautaron la casa y todo, ¿no? Wow. Con el pretexto de que estaba negociando el fentanil. Y hoy sabemos, porque está en libertad, hoy sabemos que esa no es la historia. Y lo que pasó es que él necesita el medicamento como muchos otros, hizo la compra de los medicamentos, todo amparado con recetas, etcétera, etcétera. Y a la fecha sigue su casa totalmente acordonada. Sus hijos no están aquí, los tuvo que mandar a otro lado porque no pueden estar viviendo esta situación. Claro. No puede él trabajar como médico, que es a lo que se dedica. Y por más que él ha demostrado tanto que tiene la capacidad legal como médico de adquirir estos medicamentos y que los medicamentos se compraron legalmente en un establecimiento formal con receta y con factura y que su uso es para uso médico, aún así lo siguen deteniendo y le siguen impidiendo laborar como médico. Okay. Y como se podrán imaginar, esto es algo que a todos los del gremio pues nos pega muy, muy cerquita al corazón, ¿no? Independientemente de la relación que yo tenga con Gustavo como amigo, pues esto nos pega porque es algo que nos puede pasar a cualquiera de nosotros. Claro, claro. El hecho de que no te dejen esa libertad para poder trabajar y que tú tengas que solventar las cosas porque no las tenemos en el país y que por eso me metan a la cárcel, pues eso está terrible. Entonces el viernes de la semana pasada hubo una marcha. Sí. Esta marcha es para que se haga justicia con Gustavo, para que se le trate según sus derechos. Por ejemplo, aunque la casa está acordonada, la policía sigue entrando y saliendo de su casa, haciendo quién sabe qué cosas adentro, ¿no? A lo mejor le están plantando más droga, a lo mejor le están robando sus propiedades, en fin, todo ese tipo de cosas que es imposible saber lo que está pasando, pero lo que sí sabemos es que no se le está tratando como dice la ley, que en base al derecho. Claro. Híjole. Entonces, es una situación terrible que no se la desea a nadie. Insisto, para mí es muy cercano porque pues es una persona muy cercana a mí y a muchos otros. Gustavo, muchos de los que están aquí lo conocen. Y simplemente para darles el conocimiento y pedirles a todo mundo que lo apoyen en esta situación, porque yo no me puedo imaginar lo que puede estar pasando él y su familia. Claro. Entonces, entender que esto es una situación que está pasando, entender que Gustavo no es un delincuente, es un médico, y los médicos no somos delincuentes. Lo hemos hablado en otras ocasiones. Claro, claro. Yo no conozco un solo médico que quiera hacerle daño a alguien. No, a lo mejor no son buenos médicos, pero que tengan la intención deliberada de hacerle daño a alguien, nadie. Ese médico todavía no lo he conocido. No, y aparte es una persona que ha estado de la mano contigo trabajando en las operaciones, que sabemos que tú realizas bastantes cirugías. Oye, y aparte es un tema muy fuerte porque ahorita todo el gremio médico se está uniendo, por supuesto, porque sabemos que eso es una injusticia muy grande la que se está cometiendo, ¿no? Pero aparte a todos les puede pasar. Algo muy grave. A cualquiera le puede pasar. Y aparte el que la está sufriendo
son los pacientes. Claro. Porque la gran mayoría de los pacientes en México, no nada más en Los Cabos, en México, se atienden este tipo de clínicas que a lo mejor no son los grandes centros hospitalarios o no es las instituciones públicas como el Seguro Social, etcétera, etcétera, porque pues a mí me ha pasado. Tengo una paciente que me habló ayer y me dice, oye, me han cancelado 4 veces mis cirugías porque no hay medicamentos, no hay materiales, no hay personal, etcétera, etcétera. Entonces esa gente no puede esperar Ajá. y busca atención médica. Wow. Y muchas veces esa atención médica es en clínicas que en este momento están sufriendo muchísimo porque la ley les está apretando muchísimo el cinturón. Wow. Y al fin de cuentas, el que la sufre, en este caso, pues obviamente es Gustavo, ¿no? Y nosotros como médicos, pero el que acaba perdiendo es el paciente. Así es, así es. Es un tema muy fuerte. Muchísimas gracias por utilizar este espacio para poder externarlo, darlo a conocer, que llegue a más personas e investiguen, por favor, chequen toda la información que está ahorita en redes sociales y hay que apoyar al doctor para que se haga justicia, que eso es lo más importante, que se haga justicia por el bien de él, pero también por el bien de todos, ¿no? Claro, lo que queremos es que se trate como dice la ley y que a los médicos nos dejen trabajar como lo dice también la ley, así ¿no? Es. Que debemos de trabajar sin ningún tipo de presión ni de abusos por parte de las autoridades. Claro, están para salvar vidas, ¿no? Que eso es lo más Exactamente. importante. Muchas gracias, Tomás Escalante, por darnos Amparo, esta gracias a información. ustedes, gracias por dejarme el espacio para hablar de esto, que es claro que totalmente sí. diferente. No, hombre, o sea, es justo y necesario tocar este tema. Sí, muchas gracias. Saludo grande a todo el auditorio. Nos vemos por ahí en la semana que sigue. Oye, para alguna persona que quiera tener más información respecto al tema que acabas de tocar ahorita, algún teléfono para ponernos en contacto contigo. Sí, la manera más fácil es a través de Instagram, de Tomás Escalante. Por ahí yo los puedo redirigir a todos. Ajá. Y busquen en Facebook, busquen en las redes sociales. Ya salió en las noticias, salió en la conferencia mañanera, mal hecha la conferencia mañanera. Ya salió en las noticias con Ciro Gómez Leiva. O sea, ya se está repitiendo esto en Argentina, en Chile, en otros países, porque sí tiene un impacto. Sí. Entonces hay mucha información. Busquen Gustavo Aguirre en Google. Doctor Gustavo Aguirre de Los Cabos, ya va a venir toda la información al respecto. Muchas gracias por comunicarnos esta información y más de viva voz de alguien que lo conoce tal cual como es el doctor, ¿no? Amparo, te lo agradezco muchísimo. Nos vemos por ahí en el tenis. Un saludo grandísimo a todos. Gracias. Cuida tu peso, cuida tu salud. Con el médico bariatra Tomás Escalante. Escucha Saber Vivir con Amparo García de lunes a viernes en punto de las 9 de la mañana por Cabo Mil Radio 96.3. Siempre contigo.